Nuevamente estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que nos concede un día más de vida y la oportunidad de compartir este momento. Estamos hablando de el hecho de cómo Jesús comienza a manejar la situación de la gente a su alrededor, especialmente de aquellos que son considerados por los demás como los pecadores. Y se refiere a ellos, los pecadores, los publicanos, como los cobradores de impuestos. Y en ese manejo de esa realidad nos vemos reflejados nosotros mismos, en cómo tratamos a la gente que consideramos los pecadores. ¿Qué dice la Biblia con respecto a tratarlos con ellos? Muchos eligen el texto bíblico diciendo, pues alejaos de los pecadores para que no os corrompan, de los impíos para que no dañen vuestro testimonio, y se afianzan de no tener ninguna comunión con los pecadores. ¿Y esos textos bíblicos están equivocados? No. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con el texto que vamos a ver hoy día? Cuando Jesús es el que está comiendo con pecadores y publicanos. Hasta ahí vimos el día de ayer y hacíamos la reflexión al respecto. Y mire lo que dice Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, es decir, a Jesús sentado con los pecadores y publicanos comiendo juntos en la mesa con sus discípulos, dice, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se junta con ellos? ¿Por qué anda con ellos? ¿Por qué se reúne con ellos? ¿Qué es lo que pasa? Él es un maestro. La ley y la costumbre de los judíos era no juntarse con pecadores, no contaminarse en contacto con esa gente. Pero la pregunta se la hacen no a Jesús, sino a sus discípulos. Ahora, en el texto no hay respuesta. Los fariseos le preguntan a los discípulos de Jesús, pero no hay una respuesta de ellos. Si me hubieran hecho esa pregunta, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de pensar con respecto a eso? Entonces, ¿hay o no hay que juntarse con los pecadores? ¿Se debe estar con ellos? ¿Se debe compartir con ellos? Puedes ver el video del día de ayer y anteayer con respecto a lo que decíamos del hecho de, entonces, cómo llegamos con el mensaje a ellos, si los que se convierten de ellos, que antes éramos nosotros, sus amistades son los inconversos. La única manera de llegar a esa gente es por medio de aquel que acaba de convertirse, que acaba de recibir el mensaje del Evangelio. Pero los alejamos. No hay respuesta aquí. Pero Jesús escucha lo que ellos dicen. Y Él dice lo siguiente, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está hablando con los fariseos y ellos conocen las escrituras. Les cito un pasaje de Oseas 6:6, donde dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no vuestros holocaustos. Les cita esa palabra que está escrita, para que los fariseos se den cuenta de qué es lo que Jesús está diciendo. Ellos sabían de lo que Jesús hablaba. Entonces, mire, ¿por qué es interesante lo que Jesús les responde? Porque entonces Jesús les da la razón por la que Él está ahí. Mira, dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. El sacrificio, el holocausto, era la forma como ellos pasaban la culpa a otro. ¿Recuerdan? Explicamos también eso. Los sacrificios era donde el que se presentaba delante del sacerdote llevaba un animalito que iba a ser presentado en sacrificio y depositaba, literalmente ponía sobre él sus manos y depositaba sus culpas, su pecado sobre el animal.
y luego era presentado en holocausto a Dios. Y así el pecado era perdonado, limpiado, al pasarle a otro. Y Jesús les dice, miren, yo quiero misericordia. No quiero que ustedes estén pasando la culpa a otros para ser limpios. Quiero que aprendan ustedes también a perdonar, a tener compasión por aquellos iguales que ustedes. Es decir, que entiendan la verdadera razón del sacrificio. Porque no lo entendían. Solamente hacían el acto, ¿verdad? Entonces iban, pasaban el pecado y ya. Entonces cada vez que había la oportunidad, todos sus pecados los ponían sobre el animal y los llevaban. Y de esa manera miraban solo por ellos. Pero aquí les dice Jesús, yo quiero que dejen de mirar solo por ustedes y comiencen a ver por los demás. No a fijarse en sus culpas, sino a perdonar sus pecados. A tener misericordia y compasión de ellos, así como Dios la tiene con ustedes al permitirles hacer el sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios está mostrando misericordia y compasión al permitirles el acto del sacrificio y pasar la culpa al animal. Y que en el holocausto la sangre y la vida del animal sea derramada y dada a cambio de la purificación de ellos. Esa es la misericordia y la compasión que Dios está demostrando con cada uno de ellos. Los fariseos lo entendían. Bueno, lo sabían. Sabían la escritura, pero no tenían el entendimiento que Jesús les está dando en ese momento. Entonces les está diciendo, ustedes saben hacer esto. Y no entienden cuánta misericordia y compasión Dios está mostrando. Y Él quiere que esa compasión y misericordia que es mostrada para con ustedes, ustedes la muestren para con los demás. En vez de estar buscándoles sus culpas y sus pecados al resto. Tengan compasión y misericordia. Eso es lo que quiero. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Es que, como dice la palabra mismo, erramos porque ignoramos las escrituras. No conocen al Señor. Como no lo conocen, entonces actúan equivocadamente, aún interpretan o actúan sin entendimiento. Es como muchos de los tiempos de adoración y de alabanza, donde gente canta sin entender lo que canta. La adoración debe ser con entendimiento. A veces no se sabe lo que se está diciendo. Se adora a un Dios del cual no conocen. ¿Por qué? Porque cantan y saben de memoria y tienen lindos tiempos y luego tú vas y les preguntas cosas más profundas sobre ese Jesús, ese Señor al cual están adorando. Pues, la verdad yo no leo mucho la Biblia, pero me encanta la adoración. ¿Cómo adoras a un Dios que no conoces? Si la adoración es el reconocimiento, la alabanza, el hablar, el quedarse absorto ante quien Él es. La alabanza es por lo que hace. Entonces las cosas que hace, los milagros y la naturaleza y los portentos, puedes hacerlo, porque está visible. Pero la adoración es reconociendo su esencia, que solo lo sabes en la intimidad con el Señor. La adoración es fruto de intimidad. Entonces ves a mucha gente adorando sin conocer en la intimidad a aquel al cual adoran. Entonces su adoración es vacía porque es sin entendimiento. Son solo canciones y letras bonitas que quizás expresan la realidad de otro, del que escribió. Y nadie puede juzgar si el que escribió ha estado o no en su experiencia o se lo imagina. Solamente si sabes que esa persona entra en la presencia del Señor, escudriña su palabra, pasa tiempo con Él, lo conoce, entonces la adoración es válida, porque esa adoración
con entendimiento, que es lo que el Señor pide. Ahí está la diferencia. Y termina el texto diciendo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la razón por la que Jesús estaba sentado con pecadores y publicanos. Para que no haya confusión. Que muchos dicen: entonces, si Jesús mismo se reunía con ellos, nosotros podemos participar de fiestas, de bailes, de farra, y salir con los pecadores para... Jesús lo hacía. Pero mira lo que dice ahí: porque he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que se reunían y mientras compartían el alimento, la comida, sentados en la mesa, Jesús les hablaba. Y sus palabras llevaban a ellos al reconocimiento de su condición. Es decir, que si te sientas con personas que ofenden y pecan contra Dios, no te sientas con ellos para hacerles sentir bien, para darles la bienvenida y decir que nosotros no menospreciamos a nadie, todos son bienvenidos porque Dios ama a todos. Siempre y cuando después de la reunión o durante la reunión, en ese momento, tú guíes a esas personas al arrepentimiento. Es decir, sé tu situación y a Dios no le agrada esto que estás haciendo. Por lo tanto, vuélvete de tu mal camino, da un giro de 180 grados y camina para allá. Esto es arrepentirse. Pero las iglesias no abren las puertas porque son mente abierta. Ahora todos son bienvenidos, vengan. Vengan, como Jesús se reunía con pecadores y publicanos, la iglesia debe ser un campo abierto para que todos vengan. Jesús se reunía con ellos para llevarlos al arrepentimiento. Porque Él tenía el poder en sus palabras para tocar el corazón de ellos, la palabra de Dios. Ahora las iglesias se reúnen, hacen eventos de justicia social, de beneficencia, de bienvenida y aceptación de todos, sin importar ninguna diferencia. Pero ¿y en qué momento se da la palabra que llevará a las personas que están ahí a reconocer que lo que están haciendo no es correcto y se arrepientan de su mal camino? Ese es el propósito. Esa es la parte que a la iglesia de hoy le falta. Llega a todo, pero no dan la palabra. Y no dicen que es pecado, porque se pueden ofender, porque nos pueden criticar de que estamos haciendo sectarismo, o que estamos despreciando a otras personas, rechazándolos. Y no podemos decir eso, la iglesia es abierta. Lo que sí podemos decir es: vengan, presentarlos delante de Dios. Y al compartir la palabra, esa palabra de poder, enfrenta a la persona con su pecado y su realidad delante de Dios. Y entonces invitarles a que se arrepientan, porque no es correcto ofender a Dios y vivir así. La última parte hay que realizarla. Y si tú estás involucrado, qué bien. Tienes amigos que hacen esto y que son así, muy bien. Cuando te reúnas con ellos, ya sabes para qué te reúnes. No es para que digan que eres un creyente, un cristiano abierto y que tú no denigras a nadie, ni menosprecias, sino alguien que tiene la verdad y con amor, con misericordia y compasión presenta una palabra que puede transformar para siempre la vida de esa persona si se arrepiente. Y lo digo claro, aquí no aparece Jesús condenando, diciendo: ustedes pecadores se van a ir al infierno. No, aparece un Jesús compartiendo ese tiempo
pero también instruyendo y mostrando la verdad y logrando el resultado. La vuelta del corazón de los hombres a Dios, reconciliando al hombre pecador con Dios a través de su palabra. Que abramos nuestros ojos y como iglesia volvamos a tener la perspectiva de Jesús sobre las cosas que hay que hacer. Amén. Permítame orar. Oh Jesús, oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, poder reflexionar, aprender. Señor, yo pongo la vida de cada hijo y hija tuya que ha escuchado ahora y quienes lo verán después. Señor, que esta palabra pueda tocar nuestros corazones y cambiar nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Tú no quieres solo sacrificios o actos litúrgicos, eventos cristianos, apertura de mente, Señor. Tú quieres que tu palabra sea predicada con compasión, con misericordia, con amor y con conocimiento tuyo. Que al conocerte a ti entendamos el propósito por el cual tú haces las cosas y las hagamos con ese propósito de cambiar y transformar la vida de las personas. Señor, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo guíe nuestros labios y nuestros pasos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo. No te olvides compartir estos videos para extender la palabra del Señor y llevar este mensaje a otros. Si te sirve a ti, puede también edificar la vida de otros. Así que ayúdanos con eso. Suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Ahí están ya más de 360 videos que pueden ayudarte para también compartir palabra con otros. Y si quieres seguirnos y estar atento a nuestras transmisiones en Facebook, el canal de Facebook es @jonathan.prado.oficial. @jonathan.prado.oficial es el canal por donde transmitimos directamente. No es mi perfil, que es Jonathan Prado JP, ese es mi perfil. El canal por el que transmitimos es @jonathan.prado.oficial. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de este su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Los esperamos el día de mañana. Bendiciones.